cierto punto ella me dijo que parara, que se iba a vomitar. Cuando llegaron dos tipos en una moto blanca con casco y tapaboca. Vía radial informan que al hospital había ingresado una persona herida con arma de fuego. Creo que el día más duro que me dio fue difícil, fue el día que llamaron para decirme que se fueran a despedir porque con mi hermano no había nada que hacer. De todo lo más horrible que me pudo haber pasado fue lo de mi hermano. Varios disparos, a sangre fría, a corta distancia y en el cráneo, pues esta parece ser la escena de una película de mafia o de una retaliación ejecutada por un profesional de la muerte. Ferney, ¿su hermano a qué se dedicaba? Tenía una finca en el Tambo, otra finca en el Plateado. ¿Finca de qué? De coca. Aparece este cuadro, o sea, esta imagen de esta motocicleta. Sí, tripulada por dos sujetos. ¿Será la moto de los sicarios? Ellas tenían algún tipo de vínculo afectivo. ¿Lesbianas? Posiblemente eran pareja. ¡Mando! ¡Policía! No solamente en la entrevista que ustedes próximamente van a ver, se van a encontrar que ellos admiten que hicieron este crimen y que nos van a entregar algunos datos reveladores que incluso ni siquiera estaban en la óptica de las autoridades. Cuando usted empezó a urdir este plan, ¿usted pensó en esas dos niñas que podrían quedar huérfanas, en esa señora que podría quedar sin su esposo? Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. El 29 de marzo de 2022, la atención de la mayor parte del país estaba concentrada en el partido de fútbol entre Venezuela contra Colombia. Era la última fecha de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar y en la estación de Policía Metropolitana de Popayán, los uniformados también estaban pendientes de este juego. Pero justo después del partido, unos agentes tuvieron que trasladar sus ojos del televisor al cuerpo baleado de un agricultor. Rápidamente la noticia recorrió las calles de la denominada Ciudad Blanca de los colombianos. Esta noche, Diego Guauque les contará esta historia que retó a las autoridades a develar dos misterios que ocuparon sus cabezas durante varios meses: encontrar al asesino del agricultor y entender sus motivos. Así inicia Noche Roja en la Ciudad Blanca. Es martes 29 de marzo de 2022 y es de noche. Más de la mitad del país tiene sus ojos fijos sobre el televisor. Hoy desde las 6:30, cuando ruede la pelota, Colombia-Venezuela, para conocer la verdad final. La selección Colombia se juega su última opción para intentar clasificar al Mundial de Qatar 2022. Debe vencer a Venezuela a domicilio y esperar otro resultado. Comienzan a rodar las emociones. Camino de la Raya. Juega Colombia. Dentro de esos millones de televidentes, hay dos sobre los que haremos hincapié. Luis Eduardo Chilito y su amiga Paola Andrea Bueno Giraldo, quienes miran el partido en un bar de Popayán llamado La Previa. Ataca Colombia, la va teniendo sobre la mitad de la cancha. Área tiene que el pase por la izquierda para que venga Lucho Díaz. Paso, nombre del ataque, que lo lleva Chavo. Atacando la portería norte, la va pidiendo Machado. Engancha por meter el centro. Casi a las 9 de la noche y después de varias cervezas, pero un llamado de atención a las diagonales de Machís para adentro. la pareja abandona la taberna decepcionada por la campaña del equipo. Luis y Paola abandonaron el bar, salieron decepcionados. Si bien Colombia le ganó a domicilio 1-0 a Venezuela, la mala campaña lo llevó a la eliminación del Mundial de Qatar de 2022.
La pareja se fue caminando por esta calle y en esa dirección buscó un taxi. El taxi se abre camino rumbo a un apartamento de Luis, en el barrio Versalles La Ladera de Popayán. El asunto de conversación en el vehículo no es otro, la eliminación del Mundial. No obstante, dicho tema es interrumpido abruptamente cuando la mujer le pide al taxista frenar de inmediato. Voy a vomitar, le dice pálida y apresurada. La mujer desciende y busca un árbol contiguo a la vía. Luis y el taxista la esperan. De repente, ocurre algo tan trágico como inesperado. Una moto se detiene al lado izquierdo del carro amarillo. Dos hombres cubiertos con cascos y tapabocas la montan. Todo es en un santiamén. El parrillero desenfunda su arma de fuego y en pocos segundos suelta, sin vacilar, varios disparos con dirección a la cabeza de Luis. No falla ninguno. El conductor de la moto acelera a máxima velocidad y así ambos se esfuman del paisaje nocturno. Tras despabilarse, el taxista también pisa a fondo el pedal. No busca perseguirlos, ni más faltaba. Desea dirigirse a un hospital cercano para encomendarles a los médicos una urgencia casi que inalcanzable: salvar la vida de su pasajero agonizante. Y el taxista trajo de urgencias rápidamente a Luis. Lo trasladó al hospital más cercano, que es el Susana López. Lo bajó de esta silla donde precisamente yo me acabo de bajar. Llegó hasta acá, a urgencias, y les dijo a los médicos: le acaban de disparar en varias ocasiones en la cabeza a este señor. Los médicos le preguntaron: ¿y de quién se trata? Él les dijo: yo no sé, desconozco, solamente sé que unas cuadras atrás lo recogí a él y a una señora que lo estaba acompañando. Mientras tanto, afuera, el taxista halló el celular de Luis en el piso de su vehículo. Y otro golpe de suerte: estaba desbloqueado. El conductor se los entregó a los médicos y ellos buscaron un familiar dentro de los contactos. Probaron con la palabra hermana y apareció este nombre: Luis Mari Van Vague. Entonces yo miré la llamada de mi hermano y yo contesté. Entonces yo dije: ve, mi hermano Lucho, ¿qué hará llamándome a estas horas? Eran las tipo 9:40 de la noche. Señorita, dijo, lo que pasa es que le estamos llamando del hospital Susana. Le informaron que su hermano estaba muy delicado. Las heridas de él son de gravedad. Dijo, y no tiene documentación, no sabemos cómo se llama ni nada. Por favor, dijo, si usted es la hermana, por favor, preséntese. Luz Mari Van Vague y Luis Chilito son hermanos por parte de mamá. Por eso no comparten apellido paterno. Yo entré allá y mi hermano estaba por ahí en un cuartico. Ya le habían quitado la chaqueta, le habían quitado la camisa y pues lo tenían con oxígeno. Tras verlo así y luego de pensarlo mucho, Luis Mari decidió llamar a su otra hermana para contarle lo sucedido. No fue fácil, ya que esa hermana acababa de ser operada de un cáncer solo horas atrás. Era una esterectomía total donde por temas del cáncer me había invadido todos los órganos y tenían que extraerme pues parte de todo lo que tenía invadido, me ha hecho metástasis. Es decir, aquella noche, dos hermanos de una misma familia estaban en máximos cuidados médicos. Pero sin duda, Luis era quien peor panorama presentaba. Hasta ahí me acuerdo que me dolía porque creo que perdí el conocimiento por un momento de saber que mi hermano se iba a morir y pues que yo no sabía si yo me iba a levantar de eso. La otra llamada lógica y apremiante que hicieron los galenos fue a la policía de Popayán. Vía radial informan que al hospital había ingresado una persona herida con arma de fuego y que había sido trasladado en un taxi. Aquella noche, hace 2 años y medio, estaba de turno el subintendente Edwin Luna. Yo pensaba que era por motivo de algún hurto a motocicleta o hurto a personas. Como las distancias en Popayán son muy cortas,
el investigador Luna tardó pocos minutos en alcanzar las urgencias de este hospital. Lo que halló era mucho más grave de lo que se alcanzó a imaginar. ¿Cuántos impactos fueron? Fueron 5 impactos con arma de 5 fuego. impactos. ¿En la cabeza? En la cabeza. ¿Qué tipo de arma? Arma de fuego tipo revólver. Según Luna, los disparos los recibió Luis Eduardo Chilito en estas partes de su cráneo. 3 en región frontal, 1 en región mandibular y el 5º en región parietal, lado derecho. En el hospital, el investigador se encontró con Luzmari Bambague. Entonces llegó el señor policía y me dijo, ¿usted qué es para él? Yo le dije, yo soy la hermana. Y fue a través de esa hermana que Edwin Luna comenzó a elaborar un perfil de Luis Eduardo. ¿Quién era? Luis Eduardo Chilito Hidalgo, un agricultor de 41 años y propietario de 2 fincas en el Cauca. 2 hijas y una esposa. Su mujer aún no estaba presente en el hospital, pues vivía lejos, exactamente en el Plateado, también en el Cauca, a casi 10 horas de Popayán. Yo soy Rusbeira Santa Cruz, la esposa de Luis Eduardo Chilito. Cuando Luzmari le contó a Rusbeira Santa Cruz sobre la calamitosa novedad de su esposo, no le creyó. Lucho, que habían herido a Lucho. ¿Que han herido a Lucho? Ajá. Sí. No, eso es mentira. Le dije, ¿por qué él está en la casa? Él me dijo que no iba a salir. Rusbeira contestó así porque a las 6 de la tarde había hablado con Luis Eduardo y él le dijo que se quedaría en casa viendo el partido de Colombia. ¿Y le iba a ver en un bar, en una casa? No, él me dijo aquí en la casa, dijo. Yo lo voy a mirar aquí en la casa, yo no voy a salir porque estoy cansado, me dijo. Ya, dijo, hablamos mañana porque yo ya voy a ver jugar la selección Colombia, entonces ya mañana hablamos, me dijo. Sin embargo, Luzmari la colmó de detalles clínicos que le hicieron cambiar de parecer. ¿Y usted estaba lejos, a 10 Claro, horas? estaba lejos y de noche pues, no podemos viajar. ¿Y viajó al otro día? Nos tocó esperar que amaneciera para poder viajar. Al día siguiente, cuando Rusbeira, tras un largo viaje por carretera, llegó a Popayán, se presentó en un nuevo hospital. Horas atrás, su marido había sido trasladado del Susana López al Hospital San José de Popayán porque sus heridas eran sumamente complejas. Cuando llegamos aquí, pues yo ya fui al hospital. No, pues los médicos ya daban, era muy poquito. O sea, ellos decían que era un milagro, pues que lo podía salvar. Y que el impacto de bala más grave fue el propinado en su mandíbula. Que era un tiro que le habían dado que no sabían ni cómo le cogió para arriba. Que era como que le hubieran abierto la boca para pegarle un tiro, para que le hubiera cogido para arriba. 5 tiros en el cráneo mandan de inmediato a la tumba a cualquier ser humano. Pero en el caso de Luis, no. Durante 5 días, Luis Eduardo, el agricultor, alcanzó a sembrar algo de esperanza en sus familiares. Para Ferney, recién operada de cáncer, esa semana fue un verdadero suplicio. ¿Y cómo recibió usted esa noticia casi que en medio de una cirugía? Los mismos días que él estuvo en cuidados intensivos, yo estuve en cuidados intermedios. Finalmente, el lunes 4 de abril de 2022... Creo que el día más duro que me dio fue difícil, fue el día que llamaron para decirme que se fueran a despedir porque con mi hermano no había nada que hacer. No, yo quedé, mejor dicho, hecho un show. Yo no sabía ni qué hacer, una cosa horrible, Diego, una cosa desesperante. Yo creo que de todo lo más horrible que me pudo haber pasado fue lo de mi hermano. Ellas fueron ya al hospital porque yo no fui capaz de ir ya. O sea, no me sentía capaz de pararme e ir a recibirlo a él y a irlo allá. Yo ya no fui capaz. Entre tanto, en otro punto payanés, el policía Edwin Luna y su comandante, el coronel John Freddy Zambrano, averiguaban la forma de solucionar el misterio que tras la muerte de Luis Eduardo escaló en relevancia. ¿Quién lo acribilló? Hasta el momento, Rusbeira, Luzmari y Ferney no tenían conocimiento de algún avance en la investigación, lo cual no significaba que no los hubiera. Estos 2 uniformados ya tenían uno crucial y revelador. Al día siguiente de los disparos, se presentó de forma inesperada una extraña mujer aquí en la Policía Metropolitana de Popayán. Dijo que tenía información de lo ocurrido la noche anterior y que necesitaba al investigador. Ese investigador salió de allá, del comando de la policía, y de inmediato Luna
pues percibió de ella que era una mujer joven, una mujer de buenos tratos, de buenas maneras, pero que presentaba unos extraños morados y golpes en su rostro. ¿Qué fue lo que le pasó a ella? ¿Y qué información entregó esta mujer a Luna y a los otros investigadores aquí, en el comando de la policía? La extraña mujer que acaba de llegar al comando de la policía de Popayán tiene una información útil para descifrar qué pasó exactamente esa noche que terminó con el asesinato de Luis Chilito. Ya regresamos. Las anécdotas, las historias y los detalles no contados de las mentes criminales y los reporteros detrás de esta historia, encuéntrelas en podcast. El Rastro Podcast, el primer programa de investigación criminal colombiana llevado a uno de los géneros favoritos en las plataformas de audio, el True Crime. A partir de este momento y en el código QR pueden oír esta historia con material exclusivo y Manuel Teodoro narrando. El investigador Edwin Luna tenía un propósito: determinar quién estaba detrás del frío asesinato del agricultor Luis Chilito. La entrevista que va a hacerle a una misteriosa mujer que acaba de presentarse en la policía le dará las primeras pistas. ¿Por qué? ¿Acaso quién es ella? Pero el investigador descubrió a qué se dedicaba realmente Luis Chilito y por eso obtuvo más elementos para acercarse a la verdad. Ahora usted acompañará al investigador Luna a hacer labores de vecindario, a entrevistar testigos, a recoger videos de seguridad e interceptar llamadas para encontrar al asesino o los asesinos de Luis Eduardo. Así continúa esa historia de Diego Guauque. Noche roja en la Ciudad Blanca. Para intentar descubrir al asesino de Luis Eduardo Chilito en Popayán, el investigador Edwin Luna acudió a uno de los principios básicos de la investigación criminal: conocer a fondo a la víctima. Mi hermano, no, pues una persona alegre. El temor mío siempre fue que a él le pasara más, digamos, borracho, porque él tomaba mucho. Yo nunca lo vi triste, ni aburrido, ni le preocupaba nada. O sea, él era una persona muy tranquila. Le gustaba mucho el trago, tenía muchísimos amigos y le gustaba mucho el trago. Su hermano era el más fiestero de todos, ¿no? Fiestero, como él solo, pero nunca se metía en problemas. Y pues que andaba borracho. Y él sí decía, yo no voy a dejar de tomar. Yo el último día que deje de tomar es el día que yo me muera. Además, Rusbeira le dijo al policía que su esposo tenía 2 niñas, una de 3 años y otra de 13. Más adelante, el investigador Luna les preguntó a estas 3 mujeres sobre el oficio que desempeñaba Luis y allí descubrió sorpresas. Ferney, ¿su hermano a qué se dedicaba? Tenía una finca en el Tambo, otra finca en el Plateado. ¿Finca de qué? De coca. ¿Y eran cultivos de qué? Sí, eran cultivos ilícitos. Eran cultivos ilícitos. ¿A usted le da un poquito de susto eso? O sea, sí. Él siempre dijo, Mari, yo trabajo con eso. Pero él lo único que dijo es que yo si no me mato procesando eso. Yo cojo la hoja y la vendo. 2 fincas tenía Luis, una en el Tambo y otra en el Plateado. Estas son 2 poblaciones caucanas que, por lo general, cuando aparecen en los medios de comunicación, es porque durante décadas han estado bajo el control de narcos y guerrillas. El Tambo está distanciado de Popayán a 2 horas. Y de la capital del Cauca a El Plateado, un carro puede tardarse entre 8 y 10. Porque él venía acá y decía, Mari, yo de esta cosecha me queda tanto dinero, decía, ¿no? Voy a invertir en mi casa, decía, voy a invertir en mi casa, me quiero comprar un carro, decía. Y nosotros decíamos, pues, le ha de estar yendo bien. Un hombre asesinado por un sicario, varios disparos, a sangre fría, a corta distancia y en el cráneo. Pues esta parece ser la escena de una película de mafia o de una retaliación ejecutada por un profesional de la muerte. Por consiguiente,
los investigadores de acá, de la Ciudad Blanca, comenzaron a tejer una hipótesis. Y esa hipótesis primera estaba relacionada con los oficios que hacía Luis en sus fincas, es decir, el de los cultivos ilícitos. ¿Acaso estos cultivos ilícitos de cocaína estaban relacionados con su crimen? ¿Y cuál era su hipótesis? La hipótesis era de que eran retaliaciones por lo que él se dedicaba, al cultivo de hoja de coca. De negocios que de pronto él había hecho con otras personas. Detrás de la coca, así como se mueve dinero, pues también se mueve gente mala, ¿sí? Gente que capaz de matar a uno por un peso, por lo que sea. Por un lado, estaba esa hipótesis. Nosotros siempre pensamos que fue por eso. Pero Luna también comenzó a construir una segunda luego de la entrevista que le hizo a la extraña mujer que se presentó en el comando de la policía. Ahora hábleme de esa mujer. ¿Quién es ella? Tiene cabello negro, liso. Sí. Es una mujer... ¿Atractiva? Atractiva, sí. ¿Atractiva? ¿De qué edad? Tiene 23 años. Se presentó como Paola Andrea Bueno Giraldo, la mujer que esa noche compartió con Luis Eduardo. Bueno, ella nos manifiesta que una vez vieron el partido, se dirigen hacia la vía principal, sí, abordan el taxi y él le dice al taxista que los lleve al barrio La Ladera. ¿Allá quién vive? Allá vivía él. Él tenía un apartamento allá en el barrio La Ladera. Nos manifestó de que él la molestaba, ¿sí? A ella desde que lo conoció. ¿Le coqueteaba? Le coqueteaba, sí, señor. Y dijo que después de ese partido tomaron un taxi. Al poco tiempo, ella le pidió al conductor detenerse. Y ella dice que ella estaba vomitando y que de un momento a otro escucha unos impactos, que ve a los dos sicarios en la moto. Y que mientras tanto apareció una segunda moto. Que otro sujeto en una moto le había puesto un arma de fuego en la cabeza y que le había dicho, Mona, súbase. Sostuvo que fue conducida hasta un barrio peligroso. Que ese sujeto detiene la moto, hace una llamada y al momentico llega un vehículo con otros sujetos que la ingresan a la fuerza a este vehículo, que la amenazaban y le decían que dónde estaba la plata, pero pues que ella no sabía la verdad de qué le estaban hablando. Ella en la entrevista refiere que la golpearon muy fuerte. Efectivamente, acá ella llegó golpeada en la cabeza y en el rostro. Para corroborar la versión de Paola, R Central 58, aquí verificando las cámaras. Luna fue a los alrededores del bar en busca de testigos y de los videos de las cámaras de seguridad. Y se ubica esta que está frente al bar La Previa. Sí, el bar La Previa que queda ahí al frente. Al frente. Sí. ¿Y qué pasa? Bueno, en esta cámara se logra observar el momento en que Luis y Paola ingresan al bar. Y así lo hizo con las otras cámaras de la zona. Aquí miro una cámara al frente. Más tarde, frente a su computador, aquí se observa a Paola y Luis caminando. empezó a revisar sin pestañear los videos. Paola va vestida de negro con un short y Luis va de blanco con jean azul y zapatillas blancas. ¿Se dirigen hacia dónde? Ellos se irían a el bar La Previa que queda al voltear. La siguiente imagen despertó su curiosidad. En aproximadamente 30 segundos después de que pasó Paola y Luis, Sí, digamos. aparece este cuadro, o sea, esta imagen de esta motocicleta. Sí, tripulada por dos sujetos. Es una motocicleta blanca, color azul. ¿Será la moto de los sicarios? La buscó en otras cámaras. ¿Y por qué es importante Y esa imagen? Es importante porque son los mismos sujetos que inicialmente observamos en los otros videos. En este video nuevamente aparece Paola. Está afuera del bar. Dialoga por celular. ¿A quién llama? De acuerdo con Luna, habla con uno de los sicarios, quien, más adelante, entra nuevamente a escena, solo que ahora con gorra y a pie. Ya sin casco, en esta ocasión con gorra, el cual ingresa al bar La Previa, donde está la víctima, con Paola. Él ingresa acá para cerciorarse de cómo estaba vestida la víctima. O sea, observar bien sus características La cara, del señor la ropa Luis, de Luis. para de pronto no irse a confundir. Luna también obtuvo este video. Luis y Paola ahora están con chaqueta porque llueve. Se están montando a un taxi.
Ese es el taxi. Ese es el taxi. 5 minutos después, Luis Chilito fue asesinado en la parte trasera de este vehículo. Ese momento no quedó registrado en video. Teniendo en cuenta que era un lugar sin cámaras, ¿sí? Y por eso no hay registro de cámaras de seguridad. Por eso no tenemos el registro del momento en que le disparan a Luis. Tres días después de los hechos, el 1 de abril de 2022, Luna encontró al taxista. Me colocaron la mano para que lo recogiera, yo paré Nosotros también. y en cierto punto ella me dijo que parara, que se iba a vomitar. Cuando llegaron dos tipos en una moto blanca, con casco y tapaboca. ¿La ventana estaba abierta, la puerta? El vidrio sí, el vidrio ella lo dejó abajo. ¿Este vidrio de acá atrás? El vidrio al lado izquierdo, sí, y ella se bajó por ese lado. Y, de repente, escuchó muy de cerca el sonido de los disparos. ¿Qué tanto se asustó usted? Pues yo no gran cosa porque yo estoy enseñado, yo soy ex policía. Sí. Y he tenido ya muchos enfrentamientos durante mi carrera y yo lo que hice fue arrancar hacia abajo con el señor ahí atrás. Hacia abajo, hasta el hospital Susana López. A ojos del subintendente estaba claro que las acciones de Paola Andrea Bueno Giraldo, la compañera de Chilito, generaban muchas dudas. ¿Quién es ella?, les preguntó a las familiares. ¿Usted tenía conocimiento de esta muchacha? No tengo ni idea tampoco, no sabemos quién era, nada, no, o sea, absolutamente nada. Entonces yo le digo, no sé, nosotros no sabemos quién era ella. Pero la esposa de Luis sí había escuchado ese nombre. Paola era la cocinera de Farelli, eso era lo que decían, ¿no? Que era la cocinera de Farelli abajo en la finca del Tambo. Él la había visto una sola vez que él fue. ¿Y quién es Farelli? Farelli Noguera Papamija es la otra dueña de la finca que Luis Eduardo tenía en el Tambo. Pues bien, los nombres de Paola y Farelli volvieron a brotar en la investigación. ¿Recuerdan que el celular de Paola estaba siendo chuzado? Como al mes se obtiene la primera conversación entre Paola y Farelli. Paola le manifiesta a Farelli que las autoridades le estaban respirando en la nuca. ¿Y qué responde Farelli? No, Farelli en ese momento no responde nada y le dice que es mejor no hablar del tema. ¡Policía! ¡Policía! Para la policía ya había vasto material como para ordenar el arresto de Paola Bueno. ¡Manos atrás! Esposa, ¿qué tal? Manos atrás, manos atrás, manos atrás. ¿Se mueven? Manos atrás. Pues después de que Paola fue capturada, llama a su señora madre donde le explica lo que había pasado con el señor Luis. Paola desconocía que sus llamadas seguían interceptadas. Ella se sentía mal por lo que le había hecho hacer a ese señor, de haberlo sacado para que lo matara. Y también se logra obtener que ella requería de los investigadores porque quería colaborar con la justicia. Y esa colaboración ocurrió desde esta cárcel en Popayán. Le dijo a Luna que un día antes del homicidio, o sea, el 28 de marzo de 2022, Farelli le manifestó esto. Farelli le comenta que tenía un inconveniente con el señor Luis. La intención de Farelli era asesinar al señor Luis. Y lo harían después del partido. ¿Y quiénes eran los sicarios? ¿Quién los contrató? Volvió a preguntar Luna. Paola se encarga el día 29 en la mañana de buscar la persona que acabaría con la vida del señor Luis en el barrio Santo Domingo. Allá en este barrio habla con el flaco Carlos. Se refiere a Carlos Manuel Raigosa Rosero, el parrillero que, según Luna, le quitó la vida a Luis Chilito. Aquí, alias el flaco Carlos, es arrestado por el subintendente Luna en su casa. En la vía pública que conduce al barrio Versalles La Ladera del municipio de Popayán, Cauca, en donde el procesado junto a otros indiciados ultimaron con arma de fuego al señor Luis Eduardo Chilito Hidalgo, quien iba como pasajero dentro de un taxi. Jason Steven Gallego, el conductor de la moto, también fue capturado por la policía. Al igual que George Bravo Córdoba, el segundo motociclista que esa noche recogió a Paola mientras simulaba trasbocar. La misma suerte corrió Farelli Noguera Papamija, según las autoridades, la autora intelectual del asesinato. Pero, ¿qué la motivó a dar esa orden? Ese interrogante aún estaba sin respuesta entre la policía. Bueno, la captura de Farelli fue en vía pública del barrio Bello Horizonte. Por el actuar criminal de ella, pensábamos que era una persona
Pues grande, sí, o sea, más fornida, más robusta, imponente. Sí. Pero cuando llegamos a capturarla, nos damos cuenta de que era una persona de estatura baja. ¿Cuánto? 1,52 aproximadamente. 5 meses después del asesinato, en agosto de 2022, se hicieron algunas de las audiencias en contra de los 5 detenidos. Por los delitos de homicidio agravado y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego. A alias el Flaco Carlos, el hombre que, de acuerdo con la policía, le disparó a Luis Chilito, le pidieron presentarse. El señor Carlos Manuel Raigoso Rosero, por favor, su nombre, número de cédula. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Manuel Raigoso Rosero. Ocupación. Oficio varios. Me dirijo al señor Carlos Manuel Raigoso Rosero. ¿Acepta o no los cargos que le han sido formulados por la Fiscalía General de la Nación? No acepto cargos, señoría. Mi nombre es Faregi Noguera, papamija. Ocupación. Ama de casa. ¿Usted acepta o no los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación? No acepto. Faregi Noguera se presentan. Durante las audiencias, la Fiscalía descubrió una información que sorprendió a los familiares de Chilito. Nadie se lo esperaba. Que la señora Faregi Noguera tiene una relación con la señora Paola Andrea Bueno Giraldo. Una relación sentimental. O sea, Farelli y Paola son pareja. ¿Acaso la relación de Farelli y Paola tenía que ver con el desenlace fatal de Chilito? El coronel John Freddy Zambrano es el comandante de la policía de Popayán. Ellas tenían algún tipo de vínculo afectivo. Posiblemente eran pareja. Y obviamente Luis Eduardo Chilito, él al llegar a ser parte de, o ser socio de Farelli, empieza a generar ahí como una serie de indisposición entre las dos mujeres. Y obviamente esto genera un malestar. ¿Y por eso Farelli ordenó el asesinato de Chilito? ¿Por celos? Resuelto el primer interrogante de esta historia de crimen, ¿quién o quiénes lo asesinaron? Aún quedaba uno que me dispuse a despejar, pese a que las autoridades no lo tenían claro. ¿Por qué lo mataron? El pasado 29 de octubre visité la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca. Allí conocí a Farelli y a Paola. Lo que me contaron frente a esta cámara no lo saben ni las autoridades y resuelve el segundo gran enigma de esta historia en la Ciudad Blanca de Colombia. 3 de los 5 involucrados en el asesinato de Luis Chilito recibirán a Diego Guauque en la prisión en donde cumplen su condena. ¿Qué pasará allí? Ya regresamos. Faregi Noguera Papamija y Paola Andrea Bueno, las dos mujeres acusadas de planear el asesinato de Luis Chilito en el centro de Popayán, recibirán a Diego Guauque en la prisión en donde cumplen su condena. Esa cárcel está ubicada en Jamundí, en el Valle del Cauca. También ustedes conocerán cómo la policía encontró una nueva hipótesis sobre el homicidio de Luis, algo que nadie se esperaba. Así termina Noche Roja en la Ciudad Blanca. En un comienzo, los 5 detenidos fueron enviados a la cárcel de Popayán. Sin embargo, meses después, 3 fueron trasladados a esta prisión, la de Jamundí, en el Valle. Farelli Noguera Papamija, Paola Andrea Bueno Giraldo y Jason Steven Gallego aceptaron ser entrevistados aquí. Casi siempre ocurre que cuando uno como reportero llega a una prisión a entrevistar a un interno, como acá en la cárcel de Jamundí, ese interno dice que todo se trató de una equivocación. Niegan los hechos, dicen que es un error de la justicia y que fueron condenados injustamente. Sin embargo, acá en esta prisión nos encontramos con unos internos que se salen de ese molde. ¿Por qué? Porque no solamente en la entrevista que ustedes próximamente van a ver,
se van a encontrar que ellos admiten que hicieron este crimen y nos van a entregar algunos datos reveladores que incluso ni siquiera estaban en la óptica de las autoridades. Y uno de esos datos, pues es importante porque acá vamos a conocer realmente por qué ordenaron el asesinato de Luis Eduardo Chilito. Mucho gusto, Diego Guauque. Mientras recibo a Farely Noguera en este salón dispuesto por la cárcel, soy testigo de su corta estatura, 1,53, y de su joven edad, 32 años. Quizá por ello, no parece peligrosa pese a lo que está a punto de declarar. ¿Por qué está acá en la cárcel, Farely? Por homicidio. ¿Homicidio agravado? Ajá. ¿A quién asesinó entonces? A Luis Eduardo Chilito. Aquí en la biblioteca de la prisión no intenta amarrar su lengua ni maquillar sus delitos. ¿Cómo planeó el asesinato? Lo planeé con la señora Paola Bueno y otras personas. ¿Y qué planearon? Ese día que él llegara a Popayán y asesinarlo. ¿Cuánto le cobraron por ordenar el asesinato de Luis Eduardo? 5 millones. 5 millones. ¿Quién pagó esa plata? Yo. ¿Usted, los 5? ¿Cómo Sí. los pagó? En efectivo. ¿Y a quién se los pagó? Yo se los pasé a Paola. Usted se los pasó a Paola. ¿Usted conocía a los sicarios? No. No. No, la verdad no. Yo no tenía nada que ver con eso. Solamente ella me dijo que los presentaba, que eran conocidos de ella. Paola Andrea Bueno, de 26 años, permanece afuera de este salón. Está a la espera de su turno ante la cámara, pero para darle mayor fluidez a la confesión y a los detalles del crimen, sus respuestas de una vez las irán conociendo. ¿Quién se inventó este plan macabro? La persona que disparó pues me iba dando indicaciones de cómo tenía que hacer, en dónde tenía que bajarme, sí, que tenía que ir a tomar con él, que tratara de sacarlo, que estuviera borracho, que tratara de tocarlo, que él no tuviera, que estuviera armado. Eso fue recomendación del motociclista, del sicario. Y mía, Sí. porque el plan inicialmente fue mío, de cómo se hicieran las cosas fue mío. ¿Fue usted? Yo fui la que lo busqué a él, yo fui la que todo el tiempo estuve al tanto de cómo pasaban las cosas. O sea, ¿usted ideó el plan? Prácticamente sí se podría decir así, la mayor porque yo parte fui del la plan. que fui, lo busqué, yo fui la que fui, le mostré dónde vivía él, dónde llegaba él, porque eso fue de un día para otro, eso no fue planeado de meses atrás, sino de un día para otro. Le pido a Paola que regrese en el tiempo horas antes del asesinato. Esa tarde yo lo llamé a él como tipo 3 y le dije que qué estaba haciendo, entonces él me dijo que no, que acababa de llegar a Popayán, que quería verme, que si nos podíamos encontrar. Y acordaron verse a las 6:30 de la tarde. Yo salgo de la empresa donde yo trabajaba en una empresa de servicio de mensajería, entonces me fui para mi departamento, me alisté, me arreglé y saliendo de ahí, ya pues los muchachos que estaban conmigo empezaron a perseguirme a mí. Se refiere a los sicarios. Cuando se encontró con Luis Chilito, le propuso ir a este lugar. Entonces yo le dije que no, que fuéramos a un barcito que había enfrente y que ahí podíamos vernos el partido y tomarnos algo. Ahí estuvimos como hasta las 9:30, 11, cuando él ya empezó que no fuéramos, que quería irse conmigo para el apartamento, que quería llevarme para la casa de él. A tener relaciones. Sí, yo supongo que con el fin de sostener relaciones sexuales. Abordaron un taxi como lo dictaba el plan y esto pasó. Yo vi que los muchachos no estaban detrás mío. Yo me asusté, yo empecé a mirar mucho para atrás. Entonces él me dijo, ¿qué miras? ¿Quién viene? Yo le dije, no, nada. Entonces yo seguí mirando hacia adelante y no seguí percatándome en si los muchachos estaban o no. Al no ver a los sicarios, le pidió al taxista que parara con esta mentira. Yo le dije al conductor que se orillara, que tenía muchas ganas de vomitar. Cuando yo me voy bajando, ya los muchachos estaban ahí, me empujaron y procedieron a dispararle. ¿Cómo le dispararon? La verdad, en ese momento quedé como en shock. ¿Y qué pasó? Entonces le disparan a él y yo me subo a otra moto y me voy con los muchachos que ellos agarran por un lado y yo me voy en otra moto. Tipo 11 más o menos de la noche me enteré que él estaba vivo, que él no había muerto por los disparos. ¿Cómo se enteró? Por unas llamadas que hicimos a una clínica. ¿Y usted cómo se puso cuando se enteró de eso? No, pues obviamente me asusté porque obviamente si él hablaba,
y me iba a decir que él estaba conmigo. Y entonces, esta mujer, madre de 2 niños, improvisó un segundo plan. Con el mismo muchacho que disparó, yo le dije a él que me golpearan, que me golpearan y me dejaran por allá tirada en el pasto, en el monte, para yo aparecer ante la policía con alguna excusa, con algo que de pronto yo también había sido agredida físicamente. ¿Cómo la golpearon? Yo tenía unos tacones de plataforma, unos tacones, y uno de ellos me quitó el tacón y con el tacón me dio por acá en la cabeza y me partió la cabeza. Y yo quedé privada como cuestión de unos 10 segundos más o menos, yo perdí el conocimiento. Cuando me levanté ya ellos no estaban, ellos me dejaron, me pegaron y se fueron. Al día siguiente, miércoles 30 de marzo de 2022, se presentó en la policía de Popayán. Todo era mentira, que a mí me habían montado obligada a la moto, que me habían dejado por allá en un sitio lejano, me habían golpeado, me habían robado mis pertenencias, pero todo era mentira. 5 días después del atentado, el lunes 4 de abril, Luis Eduardo Chilito falleció. ¿Qué ocurre una vez Luis Eduardo fallece, Farelli? Ya ellos cogieron por su lado y nosotros por el lado de nosotros. Como le digo, nosotros a ellos no los distinguíamos, sino que hasta ahí fue el trabajo y ya ellos se abrieron y nosotros también. Finalmente, en agosto de 2022, fueron detenidas. La capturan y empiezan el juicio, las audiencias. ¿Usted por qué dice que no es culpable? ¿Usted acepta o no los cargos? No acepto. No, yo no acepto cargos porque eso fue lo que me dijo el abogado, que no aceptáramos cargos hasta... ¿Hasta el final? Sí, hasta el final. Viene mucha gente. En las entrevistas a estas 2 mujeres quedó claro quiénes y cómo asesinaron a Luis Eduardo Chilito. Pero todavía faltaba un interrogante por resolver. ¿Por qué ordenaron matarlo? ¿Es porque Luis se metió en medio de la relación de Paola y Farelli? ¿Usted tiene una relación sentimental con Paola? Sí, sí, señor. ¿Cuánto llevaban de relación? Llevábamos muy poco, como unos 10, 11 meses, Sí. cuando estábamos afuera. ¿Cómo lo tomaron ustedes cuando Luis Eduardo empezó a coquetearle a usted? En el momento no lo tomamos, no le vimos como más allá porque cuando eso pasó, ella estaba también ahí presente y ella se daba cuenta de todo, pero nunca, yo siempre he sido muy esquiva. La policía también me decía que era precisamente gracias a esa relación que también había una intención suya de vengarse de Luis Eduardo porque Luis Eduardo le estaba coqueteando a Paola. ¿Eso es verdad? No, la verdad no. ¿Esa no es la razón? No, ordenamos el eso asesinato. no tiene nada que ver, sino que es una idea que se nos planteó para sacarlo más rápido a él. Y si ese no fue el motivo, entonces, ¿por qué Farelli y Paola ordenaron el asesinato? Según Farelli, fue por una disputa por la finca en El Tambo, de la que ella y Luis Eduardo eran propietarios. ¿Ustedes tienen una finca, cierto? Sí. ¿Era una finca de cultivo de cocaína? Sí. Dice que el gran producido de esa finca nacía, sobre todo, de su esfuerzo y que Luis Eduardo cobraba, pero poco trabajaba. Cuando yo ya, por ejemplo, yo ya no me alcanzaba para trabajarle lo de él, tampoco porque yo quedé sola. Entonces yo le dije a él que partiéramos, él cogiera su parte y yo cogía mi parte, él vería qué hacía, porque como él no vivía ahí, sino que él vivía en la zona del Plateado. ¿Y él qué dijo sobre su propuesta? Que no, que él iba a viajar a Popayán y que íbamos a hablar, que esto y lo otro. ¿Él no quería? Él no quería. También aseguró que, sumado a lo anterior, Luis Eduardo conocía un secreto de ella que no quiso revelar frente a esta cámara. ¿Un delito? No un delito, pero otra cosa que hicimos nosotros en el pasado, ¿no? ¿Un pasado oscuro? Sí. ¿Ustedes tenían un pasado oscuro que sabía Luis Eduardo? Sí. ¿Se puede saber? Yo se lo conté. ¿Y qué era eso? No, eso no. Y se lo conté, entonces él me estaba chantajeando. En resumen, como Chilito no quiso dividir la finca y como la chantajeó, tal y como dice ella, Farelli ordenó el fin de sus días. ¿De cuánta plata estábamos hablando en ese tema de la finca? Más o menos la finca que estaría valorizada por en unos 500, 600 millones, más o menos. Es decir, cada uno tenía 300 millones en esa finca. Y usted se quedaría ya con la totalidad de la finca, es decir, con 600 millones de pesos. Obvio. Entonces no era justo, me parecía, pero eso fue del momento como de la rabia que me dio. ¿Cuál fue su razón? Porque Farelli dice que es un tema económico, pero yo todavía no tengo claro qué la motivó a usted para participar de este crimen. Porque ella me lo pidió. ¿Por qué ella se lo pidió? ¿Y qué la motivó a obedecerle? Es mi pareja sentimental. ¿Pero por eso usted lo hizo?
Sí, porque yo la escuché a ella como desesperada porque no sé qué problema habían tenido ellos, la verdad desconozco eso, pero pues sé que estaban teniendo un problema ellos dos. Son mujeres muy peligrosas, son mujeres que están dispuestas a quitarle la vida a cualquier ciudadano, ¿ya? Y incluso hasta personas allegadas a ellas. Hicieron un error, hicieron un daño tan grande en haberle quitado la vida a mi hermano, porque dejan una tristeza muy grande a una familia que la verdad tiene hoy esa tristeza, que tiene esa pérdida tan grande que fue haber perdido un hermano como él, ¿no? Dejó una familia incompleta, unas hijas sin un padre, a Rosbeira la dejó sola. A todas las personas que lo amábamos con un sentimiento de tristeza de el por qué, porque era una persona que no se merecía eso. Uno es difícil como poder superar eso, ¿no? Que una persona le haya hecho tanto daño a uno, sin uno nunca hacerle daño a ella. O sea, nunca le hicimos daño nosotros a ella, nunca nos metimos con ella para que ella hiciera lo que hizo. Farely Noguera y Paola Andrea Bueno Giraldo fueron condenadas a 21 y 18 años respectivamente por homicidio agravado. No reprocho nada de mi condena porque sé que me lo merezco, porque hice daño. ¿Y usted cree que esos 21 años son justos? Pues para lo que hice, porque quitarle la vida a otra persona, sí, de pronto sí. No, yo porque no soy quien para andarle quitándola. Solamente lo hice como con rabia y todo eso. ¿Cuál es la fecha más difícil para un preso? El 31. De diciembre. Sí, el 31, ya uno pues, sin la familia y nada, ahí es donde uno ya más se arrepiente. Mucho llanto, ¿no? Esa noche. Sí, ahí es donde uno más se arrepiente de lo que uno ha hecho. Ambas comparten celda en la prisión de Jamundí, Valle del Cauca. Estudian para rebajar su castigo. En otro pabellón de esta misma cárcel, evidentemente ustedes no son los buenos de la película, sino son los malos. Jason Steven Gallego paga una pena de 18 años. Según la policía, este hombre fue el conductor de la moto desde donde se le disparó a Chilito. Aunque en un comienzo aceptó ser entrevistado, se arrepintió tan pronto vio esta cámara. Carlos Manuel Raigosa Rosero, el disparador, fue sentenciado a 21 años de cárcel. Y el quinto detenido, George Bravo Córdoba, a 18. Estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Nunca tuvimos ninguna pelea, ningún problema. Siempre nos quisimos muchísimo. O sea, él fue muy buen hermano conmigo. Siempre estuvo pendiente de mí. Y él siempre me decía que también me amaba mucho, ¿no? Y aunque nunca le pude decir o despedirme de él, de un abrazo. Sufriendo pues por ver a mis hijas sin el papá y como le digo, la pequeñita que cada rato se acuerda que yo quería mucho a mi papito, que mi papito está en el cielo, pero que él de allá me cuida, que vamos a la tumba y lo miramos y ella me dice, lléveme, allá vaya, ahí donde lo tengo foto, lo besa.